Buenos días, somos alumnos de octavo semestre de la carrera de licenciatura en Derecho. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto de taller de Derechos Humanos. Como equipo hemos detectado una serie de tratos normativos diferenciados e injustificados en la Ley Federal del Trabajo que ponen una serie de condiciones de vulnerabilidad a los trabajadores de contrato individual. En ese sentido, el equipo ha realizado el siguiente planteamiento del problema. El trato normativo diferenciado que otorga la Ley Federal del Trabajo a los trabajadores de contrato individual respecto de los trabajadores de contrato colectivo obstaculiza su pleno goce y ejercicio de derechos humanos. Bueno, atendiendo a esta problemática, hemos planteado como objetivo general el establecer y implementar resoluciones internacionales en el Estado mexicano es suficiente para garantizar el pleno goce de los derechos laborales, o bien en su caso si es necesario llevar a cabo una armonización interna respecto a la normativa internacional. De la misma manera hemos establecido como objetivos específicos, primero analizar el trato normativo de los trabajadores en los instrumentos internacionales y contrastarlo con el derecho mexicano para que de esta manera se pueda visualizar las discrepancias y establecer una discusión. Y segundo, definir si la problemática tiene solución y plantear mecanismos para contrarrestar el trato discriminatorio. Nosotros establecimos como hipótesis que el trato diferenciado que la Ley Federal de Trabajo da a los trabajadores de contrato individual respecto de los de contrato colectivo obstaculiza el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos. Y tras establecer nuestro método de investigación, como el científico analítico, planteamos como la variable independiente el trato normativo diferenciado establecido en la Ley Federal del Trabajo, específicamente al restringir derechos a trabajadores de contrato individual regidos por el título segundo, respecto de los de contrato colectivo contemplados por el título séptimo. Y de esta distinción se dirían las siguientes variables dependientes. Primeramente, se genera una vulneración en la libertad de asociación para los trabajadores de contrato individual en relación con los trabajadores de contrato colectivo, debido a la injusta formulación que tiene la legislación. Esto da pie a que se dé una discriminación directa, establece una ventana para que exista una informalidad en el trabajo, y en términos de lo establecido en el artículo 399 bis de la Ley Federal del Trabajo, eso también permite una falta de acceso a la revisión salarial, dejando en una situación de desventaja directa a los trabajadores de contrato individual. Ahora bien, durante la discusión establecimos la importancia de enfrentarnos de manera directa a cada una de las variables. Al ser el trato normativo diferenciado establecido en la Ley Federal del Trabajo la fuente de los múltiples factores que actúan en detrimento de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, constituyéndose en sí mismo la vulneración de la libertad de asociación y la discriminación directa. Consideramos justificada y necesaria la generación de propuestas que permitan romper con la estructura inherentemente opresiva generada por el orden normativo vigente para alcanzar la igualdad sustantiva en beneficio de los trabajadores. De manera específica, la informalidad en el trabajo pone en una situación de vulnerabilidad al trabajador, pues al establecerse en el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo una mera presunción de la relación laboral entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe, sin obligar a celebrar un contrato escrito, deja al trabajador desprotegido en el proceso laboral y susceptible a sufrir malas condiciones laborales. Además, en el artículo 399 bis, solo permite la revisión salarial a los trabajadores de contrato colectivo y deja desprotegidos ante los efectos de la inflación a los demás trabajadores. Por ello, resulta necesario reformar estos artículos. Finalmente, señalamos como nuestra propuesta el llevar a cabo una correcta armonización de nuestra legislación interna con los tratados internacionales, a través de la modificación de nuestra normativa laboral vigente, dando los mismos beneficios a los trabajadores de contrato individual y a los trabajadores de contrato colectivo, modificando así los artículos 21 y 399 bis de la Ley Federal del Trabajo para evitar la informalidad en el empleo y lo que garantizaría la revisión salarial de todos los trabajadores, permitiendo una igualdad en el goce y ejercicio de los derechos. Itzel, ¿cuál es el origen de la distinción normativa de la Ley Federal del Trabajo? Para entender toda esta distinción nos tenemos que remontar a años atrás, todo respecto a los derechos laborales de los trabajadores, que nos podemos ir no tan lejos hasta la Revolución, sino más o menos como 1938, donde existía una alianza de Estado-sindicato. Luego llegó un punto en que las cosas salieron de control, los sindicatos perdieron su rumbo por el que existían, donde solamente buscaban poder, puestos políticos, etc.
Pero en sí era un punto donde el Estado era un Estado patrón, era un Estado empresario, y de ahí nace la actual Ley Federal del Trabajo en mayo de 1970, buscando regular los sindicatos. Pero lo que se regula prácticamente es que para tener este cierto trato preferencial y de estar bajo un contrato colectivo, por lo que legislativamente se crean dos apartados, el de contratación individual y colectiva de trabajo. Es hasta 1994 donde México entra en una recesión y está el presidente Salinas de Gortari dándole facultad al Banco de México para controlar la inflación, adelgazar el Estado, y así se hace la industria chatarra y entramos a una economía abierta. Pero para este punto el presidente se pelea con los sindicatos y crea una ruptura. Y de aquí se ven todas las circunstancias que en medida nos llevaron hasta la actualidad, y que podemos entender de primera mano cómo se da esta preferencia que se da a los trabajadores por contrato colectivo, pero que totalmente no la justifica, porque el sindicato era un aliado del Estado, era solamente una herramienta política, y lo vemos con la normativa actual interna y comparada con la internacional, es solamente un trato diferenciado que se establece en la Ley Federal del Trabajo y que quedó como un residuo de estrategias políticas que en la actualidad afectan a los trabajadores y a sus familias. Daniel, ¿nos podrías decir cómo se manifiesta la vulneración de la libertad de asociación? Bueno, derivado de esta serie de tratos normativos diferenciados establecidos en la Ley Federal del Trabajo, el Estado produce un incumplimiento de su obligación de no hacer, al tratarse de libertades, a diferencia de los derechos donde se necesita una participación activa del Estado. En el caso de las libertades debería de establecerse una obligación de no hacer o no interferir por parte del Estado. Sin embargo, al establecer esta serie de desventajas o de beneficios a favor de los trabajadores de contrato colectivo, ocurre una invasión en el proceso decisorio del trabajador que lo orilla a elegir una serie de tratamientos normativos diferenciados o asociarse con un sindicato. Y Alfonso, ¿de qué manera se manifiesta la distinción en la Ley Federal del Trabajo? Bueno, esto se puede observar en el mal diseño legislativo realizado por el legislador dentro de los títulos segundo y séptimo, en donde se definen propiamente los tipos de contrato, siendo los trabajadores de contrato colectivo los únicos beneficiados al contar con la posibilidad de poder negociar sus condiciones de trabajo, quedando de esta manera los trabajadores de contrato individual desprotegidos ante una serie de adversidades dentro del trabajo. Juan, ¿me podrías decir cuál es tu postura sobre la discriminación directa? Mira, mi postura sobre la discriminación directa en el ámbito laboral es que es necesario reformar el título segundo de la Ley Federal del Trabajo para poder garantizar la igualdad real entre los trabajadores, ya que a pesar de que la ley los define como iguales, en la práctica se observa discriminación que impide que gocen de las mismas oportunidades. Es importante que se realicen cambios para erradicar la discriminación directa y garantizar la igualdad de trato en el ámbito laboral. Ahora bien, Rui, hablando sobre la discriminación directa, con referencia a ella, ¿cuál es el principio que está violentado ante esta situación? Bien, podemos destacar el incumplimiento del principio de igualdad, donde el trato dado al trabajador de contrato individual no llega a ser una mínima parte de lo que es el trabajador de contrato colectivo, y la normalización en la distinción de la norma laboral no hace más que perpetuar la condición de injusticia, sometiendo a un grupo sobre otro, ignorando sus derechos humanos. Y bien, Miguel, referente a la informalidad en el trabajo, ¿cuáles son las principales consecuencias de la distinción entre ambas relaciones de trabajo? Bastante importante que se realice esta pregunta y que atendamos a esto de una manera un poco más con perspectiva. Una de las consecuencias más trascendentales y grandes a las cuales se enfrentan los trabajadores de contrato individual, referente y enfrentando a los trabajadores de contrato colectivo, es la falta de acceso a la revisión salarial y la presunción de la relación contractual que se establece en el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo. Dicha circunstancia establece que los trabajadores de contrato individual puedan ver cómo su salario se diluye con la inflación año con año. Esto, sin duda, establece la consecuencia más trascendental y el problema más grande al que se enfrenta en dicha relación laboral. Kenia, entonces, ¿me podrías decir en qué consiste la falta de acceso a la revisión salarial de la cual se está haciendo referencia? Claro, en la operacionalización de nuestras variables abordamos la falta de acceso a la revisión salarial como variable dependiente. Por supuesto que en su aspecto positivo podemos encontrar en el artículo 399 bis de la Ley Federal del Trabajo, es decir, otorgando el derecho a los trabajadores de contrato colectivo de acceder a la revisión anual de su salario
con el objeto de negociar un aumento del mismo. Por tanto, la falta de acceso a la revisión salarial consiste en este impedimento, en esta negativa que realiza el legislador respecto a los trabajadores de contrato individual de llevar a cabo una revisión de su salario cada año, de ver cómo éste se compone y así, a partir de ello, tener la posibilidad de negociar con sus patrones un aumento del mismo que les permitiría combatir los efectos de la inflación. En este sentido, es que hemos llegado a constituir que este elemento de la falta de acceso es uno de los tantos efectos lesivos de esta distinción, en razón de que al crear dos apartados diferentes respecto de una clase de trabajadores que es esencialmente igual, no solamente vulnera sus derechos laborales, sino también sus derechos humanos, como el que somos todos iguales ante la ley, sin mencionar los demás efectos sociales que genera.